Buenos días, en el video de hoy grabaremos los plegados de los formatos A3, A2, A1 y A0, basándonos en las normas INE. Los formatos plegados deben de tener dimensiones iguales a las de un formato A4, el cual lleva unas dimensiones de 210 milímetros de ancho y 297 de alto. Para empezar con los dobleces tenemos al formato A3, que sería el más pequeño de todos los que mostraremos en este video, mismo que tiene unas dimensiones de 420 milímetros de ancho y 297 milímetros de alto. Primero, para empezar con los dobleces debemos de marcar una medida de 190 milímetros desde aquí hasta acá, y en esta zona es donde iría el cajetín. Luego de la marca hecha anteriormente debemos de marcar 105 milímetros hacia acá, y con estas medidas doblaremos en los 190 milímetros hacia atrás, de esta forma. Luego, al voltear la hoja, en los 105 milímetros marcados anteriormente haremos un doblez hacia atrás, y de esta forma nos quedaría el formato A3 con las medidas de un formato A4 y con su respectivo espacio para poder hacer los agujeros de perfil. En este caso tendremos el formato A2, el cual tiene medidas de 594 milímetros de ancho y 420 milímetros de alto. Para empezar con los plegados tenemos que marcar 190 milímetros de aquí a acá, 190 milímetros de aquí a acá, y el sobrante serían 210 milímetros, que sería el ancho de una hoja 4. Luego marcamos de aquí hasta acá 297 milímetros, los cuales nuevamente son las dimensiones de una hoja 4. Luego, de esta punta de aquí hasta acá tenemos que marcar una distancia de 105 milímetros. Para empezar con los dobleces, doblamos a la distancia de 210 milímetros marcados anteriormente hacia adentro. Luego, una vez que esté bien doblado y previamente cuadrado, a la altura de 297 hacemos el doblez en diagonal, guiándonos en las marcas previamente antes hechas. El doblez sería hacia atrás. Todo esto para que no interfiera con el perforado de las hojas. Luego volteamos la hoja a la distancia de 190 milímetros, doblamos hacia atrás. Así es como nos quedaría casi finalizada la hoja. Luego, para finalizar, a la altura de 297 milímetros, doblamos hacia atrás la hoja. Y así es como nos quedaría finalizado el trabajo. Vemos que si ponemos una hoja 4 nos queda de exactamente las mismas medidas y nuevamente con el espacio para las perforaciones. A continuación tenemos el formato A1, ya este es el penúltimo más grande que tenemos. Vemos su gran tamaño, el cual tiene unas medidas de 841 milímetros de ancho y 594 milímetros de alto. Para empezar con el doblez, empezamos de esta forma. De esta esquina hacia acá, 210 milímetros la marca. Luego marcamos hasta acá 190 milímetros. Luego dirigimos hacia este lado y igualmente marcaremos 190 milímetros, y este doblez de aquí saldría de la mitad de estas dos. Luego, para el doblez horizontal marcaremos una altura de 297 milímetros, o igual puede ser la mitad. No es necesario medirlo, se puede doblar mitad y mitad y quedaría exactamente dos caras de 297 milímetros. Luego, en la esquina de acá, 105 milímetros, que serviría para el doblez diagonal que vamos a realizar después. A la distancia de 210 milímetros doblamos hacia adentro y quedaría de esta forma. Luego, tomando la seña de la mitad de la hoja hacia acá, a los 105 milímetros, doblamos la parte hacia atrás, en diagonal.
Luego viramos la hoja para más comodidad y a los 190 milímetros doblamos hacia atrás. Y acá igualmente, 190 milímetros hacia atrás. Este es el espacio donde iría el cajetín, ¿verdad? Luego levantamos las hojas y nos quedaría de esta forma. Aquí, este espacio, este doblez de aquí saldría del doblez de la mitad de esto. Cuadramos bien esto así, de esta forma, y aplanamos la hoja para que ese doblez se haga justo en la mitad. Luego doblamos a la mitad nuevamente la hoja y ya quedaría nuestro formato A4. Ya quedaría nuestro formato A1 con las dimensiones de un formato A4 nuevamente y su espacio para las perforaciones. Presentamos el formato A0, el cual es el más grande de todos y tiene casi 1 metro de ancho, específicamente 1189 milímetros de ancho y una altura de 841 milímetros de alto. Para empezar con el doblez, primero tenemos que identificar la parte en la que se encuentra el cajetín, que sería esta esquina. Ahora haremos las mediciones para empezar con los dobleces. Iniciamos con 210 milímetros el primer doblez. Marcamos la primera marca hasta acá 190 milímetros, de aquí hasta acá 190, 190 y acá de esta esquina hasta acá 190. El doblez que se encuentra en esta zona es el resultado de doblar a la mitad estas dos zonas. Y para los dobleces horizontales haremos marcas de 297 milímetros aquí y nuevamente 200 milímetros de hasta aquí, 297 milímetros de aquí hasta acá. Este doblez de aquí es el resultado, lo que sobra, por decirlo de alguna forma. Y finalmente 105 milímetros de aquí hasta acá, que serviría para hacer el doblez diagonal, que nos ayudaría en las perforaciones después. Empezaremos doblando 210 milímetros hacia adentro y lo planchamos bien. Luego, de la altura de 297 milímetros, agarramos la medida de allí hasta acá, los 105 milímetros, y usando esas medidas como ejes, doblamos en diagonal el papel. Luego, a la distancia de 190 milímetros, previamente marcado, doblaremos hacia atrás, de esta forma. Este proceso es como un acordeón. Luego doblamos en la otra dirección, 190 milímetros nuevamente, y aquí el último doblez marcado en sentido vertical, 190 milímetros hacia atrás. Vemos que aquí nos queda este espacio sin doblar y para conseguir esto tenemos que doblar esto hacia atrás 190 milímetros, olvidé mencionarlo. Y esto nos quedaría algo como esto, ¿verdad? Y para obtener este doblez lo que haremos es lo siguiente: emparejamos estas dos esquinas y sobre una superficie sólida aplastamos y mientras sujetamos doblamos bien para que nos quede bien doblado. Luego a los 297 milímetros doblamos hacia atrás y nuevamente 297 milímetros doblamos hacia adentro. Y así es como nos quedaría nuestro formato A0 con las dimensiones de un formato A4 nuevamente. Y bueno, esta ha sido la explicación de hoy. Muchas gracias.